Papá, ella está sola y llorando. Entonces el director ejecutivo invitó a la mujer triste a unirse a ellos para la cena de Navidad. Y ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. El frío mordaz de diciembre convertía cada respiración en pequeñas nubes de vapor que danzaban en el aire gélido de Denver. Daniel Gastón ajustó la bufanda de cachemira alrededor de su cuello, mientras observaba a su hijo Melvin correr por la nieve fresca de Washington Park. A los 30 años, Daniel había logrado todo lo que siempre había soñado. Una empresa multimillonaria, un ático en el centro, autos importados en el garaje. Pero nada de eso podía llenar el vacío que se había asentado en su pecho desde aquella oscura mañana, 5 años atrás, cuando Eleanor cerró los ojos por última vez en el hospital. Melvin, de 5 años y lleno de energía, era la única luz que aún brillaba en la vida de Daniel. El niño tenía los ojos azules de su madre y una sonrisa capaz de iluminar incluso los días más oscuros. En ese momento, se divertía haciendo ángeles de nieve, con las mejillas sonrojadas por el frío y el cabello rubio escapando bajo su gorro de lana. «¡Papá, mira!», gritó Melvin señalando su creación en la nieve. «Hice un ángel para mamá». Daniel sonrió, sintiendo la conocida opresión en el pecho. «Es hermoso, campeón. Estoy seguro de que ella puede verlo desde donde está». Fue entonces cuando Melvin se detuvo bruscamente, su atención atraída por algo más que el juego en la nieve. Siguiendo la mirada de su hijo, Daniel notó una figura solitaria sentada en un banco cercano. Una joven rubia, de poco más de 20 años. Estaba incubada, con los hombros temblando no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo. «Papá», susurró Melvin, tirando de la manga del abrigo de su padre. «Esa chica está llorando». Daniel la observó más de cerca. Incluso a la distancia, su fragilidad era evidente. Llevaba un abrigo sencillo, un poco grande para su delgado cuerpo, y sus manos temblaban mientras secaba un flujo interminable de lágrimas. «Invitémosla a cenar con nosotros», exclamó de repente Melvin, con los ojos brillando de determinación infantil. «Ella está sola y triste. En Navidad, nadie debería estar solo, ¿verdad?» El corazón de Daniel se aceleró. La idea de acercarse a una desconocida, especialmente a una mujer evidentemente afligida, lo incomodaba. Se había blindado en su propio dolor durante tanto tiempo que la posibilidad de conectar con el sufrimiento de otra persona lo asustaba. «Melvin, no podemos simplemente…», comenzó Daniel, pero fue interrumpido por la mirada suplicante de su hijo. «Por favor, papá. Mamá siempre decía que debemos ayudar cuando alguien lo necesita, y ella lo necesita». Las palabras de Melvin resonaron con las lecciones que Eleanor solía enseñar. Daniel recordó la generosidad de su esposa, como siempre abría la puerta a cualquiera que necesitara ayuda. Quizás eso mismo haría ella ahora. Con un profundo suspiro, Daniel tomó la mano de Melvin. «¿Está bien? Pero vayamos con calma, ¿sí? Puede que ella no quiera compañía». Mientras se acercaban, Daniel pudo ver que la mujer era más joven de lo que había pensado al principio. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, y aunque sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, se notaba que era una belleza natural y delicada. Vestía ropa sencilla pero elegante, y había algo en su postura que sugería un dolor antiguo y profundo. La mujer levantó la vista al escuchar pasos acercándose. Sus ojos verdes, normalmente brillantes, estaban nublados por la tristeza. Por un momento, pareció asustada, como si quisiera huir. «Perdona que te molestemos», dijo Daniel con suavidad, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Me llamo Daniel, y este es mi hijo, Melvin. Notó que parecías estar pasando un mal momento». Melvin soltó la mano de su padre y dio un paso adelante, con los ojos azules irradiando pura compasión. «Señorita, usted está muy triste.
dijo con la brutal honestidad de los niños. Mi papá también se pone triste a veces, sobre todo cuando piensa en mamá. Pero ¿sabes qué siempre funciona? Cenar juntos. Hoy vamos a comer pavo y pastel de chocolate. ¿Quieres venir? Daniel sintió sus mejillas enrojecer. Melvin, no. Pero cuando miró a la mujer, vio que algo había cambiado en su expresión. La sorpresa daba paso a una curiosidad cautelosa. La mujer miró de Daniel a Melvin, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó algo que podía llamarse una sonrisa. Yo, comenzó, con la voz quebrada por el llanto. No quiero molestar. Ni siquiera me conocen. A veces, las mejores personas son aquellas que aún no has conocido, dijo Melvin con la inconsciente sabiduría de los niños. Y además, hoy es Nochebuena. Nadie debería pasar la Navidad solo. Daniel vio la lucha interna reflejada en los ojos de la mujer. Había miedo. Sí, pero también una hambre desesperada de conexión humana. Me llamo Angela, dijo al fin, con la voz apenas audible. Angela Sullivan. Un placer conocerte, Angela, respondió Daniel extendiéndole la mano. Cuando ella la tomó, notó lo frías que estaban sus manos, incluso con guantes. Si aceptas la invitación de Melvin, te prometo que no haremos preguntas incómodas. Solo compañía. Angela miró a Melvin, que prácticamente vibraba de anticipación. Había algo en la inocencia del niño que desarmó todas sus defensas. Me encantaría una cena caliente, admitió ella. Hace tiempo que no tengo compañía en Navidad. Melvin soltó un chillido de alegría y agarró la mano libre de Angela. Te va a encantar nuestra casa. Tiene un árbol enorme y papá hace el mejor chocolate caliente del mundo. Mientras caminaban hacia el coche de Daniel, Angela se preguntaba qué estaba haciendo. No conocía a esas personas, pero había algo en su bondad genuina que la hacía sentirse segura por primera vez en meses. Daniel, por su parte, miraba de vez en cuando a la mujer que caminaba al lado de su hijo, y se preguntaba qué clase de dolor la había dejado tan devastada. Había algo familiar en esos ojos verdes, el mismo vacío que él veía en el espejo cada mañana. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese encuentro fortuito en la nieve estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Angela no tenía idea de que estaba entrando no solo en un hogar, sino en una nueva posibilidad de tener una familia. Y Daniel no sabía que la mujer que caminaba junto a su hijo sería la clave para sanar heridas que él ni siquiera sabía que seguían sangrando. El ático de Daniel estaba en el piso 40 de uno de los edificios más exclusivos de Denver. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al apartamento, Angela no pudo ocultar su sorpresa. El espacio era amplio y elegantemente decorado, con enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad cubierta de nieve. «¡Wow!», murmuró, recorriendo con la mirada la decoración sofisticada. «Tu casa es impresionante». Daniel percibió la incomodidad en su voz y se apresuró a romper la tensión. «Es demasiado grande para 2 personas», admitió. Elinor siempre decía que necesitábamos una familia más grande para llenarla de verdad. Melvin tiró de la mano de Angela, guiándola por la casa con el entusiasmo de un pequeño guía turístico. «Ven a ver mi árbol de Navidad. Papá y yo lo decoramos ayer». El árbol era realmente impresionante. Un pino de 3 metros cubierto de luces doradas y adornos elegantes. Pero lo que captó la atención de Angela fueron las decoraciones hechas claramente por un niño. Estrellas de papel de colores, muñecos de nieve de algodón y una estrella pintada a mano con vivos colores en la cima. «¿Hiciste todo esto?», preguntó Angela, agachándose a la altura de Melvin. «La mayoría sí», respondió él con orgullo. «Papá me ayudó con las partes altas, pero la estrella la hice yo. Es para mamá, para que sepa dónde estamos». Angela sintió un nudo en el corazón. La inocencia con la que el niño afrontaba la muerte de su madre era a la vez conmovedora y desgarradora. Daniel observaba la interacción entre ellos
y fue sorprendido por una oleada inesperada de emoción. Hacía mucho tiempo que no veía a Melvin tan entusiasmado con la presencia de otra persona. «¿Qué tal si preparamos la cena?», sugirió Daniel. «Angela, espero que te guste el pavo». Melvin insistió en que lo hiciéramos todo desde cero, como dice él. En la cocina gourmet, Daniel se mostró sorprendentemente hábil en las tareas domésticas. Mientras sazonaba el pavo, le explicó a Angela cómo había aprendido a cocinar por necesidad después de la muerte de Eleanor. «No quería que Melvin creciera comiendo solo comida de restaurante», dijo, mientras sus manos hábiles preparaban las guarniciones. Eleanor era una cocinera increíble. Yo todavía trato de estar a su altura. Angela, que se había ofrecido a ayudar, se encontró pelando patatas a su lado. Era una actividad extrañamente íntima para dos personas que apenas se conocían desde hacía unas horas. «¿Murió hace mucho tiempo?», preguntó suavemente, arrepintiéndose de inmediato. «Perdón, no debería haber preguntado». «No, está bien», respondió Daniel, aunque su voz se volvió más apagada. «Hace 5 años, cáncer. Al final fue rápido, lo cual quizás fue una bendición. Melvin apenas la recuerda conscientemente, pero a veces hace o dice cosas que son exactamente como Eleanor». Angela asintió, comprendiendo el dolor en su voz. Debe ser difícil criarlo solo. Algunos días son más difíciles que otros, pero Él es la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que sigo intentando ser una mejor persona. En ese momento, Melvin apareció en la cocina, interrumpiendo la conversación cargada de emociones. «¿Puedo ayudar? Quiero hacer algo». La cena se sirvió en el comedor formal, pero Daniel insistió en usar solo una pequeña sección de la enorme mesa, creando una atmósfera más íntima. Melvin parloteó durante toda la comida, contándole a Angela sobre la escuela, sus juguetes favoritos y sus planes para cuando creciera. «Quiero ser como mi papá», anunció con la boca llena de puré de patatas. «Él tiene una oficina enorme con una gran vista, y todos lo escuchan». Daniel rió. «No todos, campeón. Y hay muchas otras cosas importantes además de tener una gran oficina». Angela observaba la dinámica entre padre e hijo con fascinación. Era evidente que Daniel adoraba a Melvin, pero también era claro que se esforzaba demasiado por alcanzar la perfección como padre. Había una tensión en sus hombros, como si llevara el peso de 2 personas. «¿Y tú, Angela?», preguntó de repente Melvin. «¿Tienes hijos? ¿Tienes familia?». El tenedor de Angela se detuvo a medio camino de su boca. La pregunta inocente la golpeó como un puñetazo en el estómago. Daniel percibió de inmediato su reacción. «Melvin», dijo con suavidad pero con firmeza, «esa es una pregunta muy personal. No a todos les gusta hablar de su familia». Pero Angela los miró a ambos y solo vio curiosidad genuina y preocupación. No había juicio alguno. Solo 2 personas que habían abierto su hogar y sus vidas a ella sin condiciones. «Yo», comenzó, con la voz temblorosa. «Tuve una hija. Se llamaba Lily». «¿Dónde está?», preguntó Melvin inocentemente. Y Angela cerró los ojos un momento, reuniendo valor. «Ella está en el cielo, igual que su mami. Lily murió cuando era muy pequeña. Tenía solo 3 meses». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Daniel sintió como si alguien le hubiera mostrado una herida profunda que aún sangraba. «Lo siento», dijo, con la voz llena de sincera comprensión. «Perder un hijo. Ni siquiera puedo imaginarlo». «Hoy habría sido su primer cumpleaños», continuó Angela, con lágrimas acumulándose. «Por eso estaba en el parque. Siempre voy allí cuando el dolor se vuelve insoportable. No tengo a nadie más. Su padre nos dejó cuando supo que ella estaba enferma. Dijo que no podía soportarlo». Melvin, con la brutal honestidad de los niños, se levantó de su silla,
y fue hacia Angela, rodeándola con sus pequeños brazos. «No te preocupes», dijo con una seriedad más allá de su edad. «Ahora nos tienes a nosotros, no nos vamos a ir». Daniel sintió que su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo. Ver a su hijo brindar consuelo a una extraña que sufría le recordó por qué se había enamorado de Eleanor. Su infinita capacidad de amar y cuidar a los demás. «Melvin tiene razón», dijo Daniel, poniéndose de pie y acercándose a ellos. «No tienes que pasar por esto sola, al menos hoy no». Angela miró a esos dos hombres, uno pequeño y uno grande, que habían aparecido en su vida como ángeles guardianes justo cuando más los necesitaba. Por primera vez en meses, se sintió menos perdida. «Gracias», susurró. «No sé qué decir. Apenas me conocen y, sin embargo, a veces no tienes que saber todo sobre alguien para darte cuenta de que necesita ayuda», dijo Daniel con suavidad. «Y a veces ayudar a otros es exactamente lo que nosotros mismos necesitamos». Al terminar la cena, comenzó a formarse una extraña sensación de familia alrededor de la mesa. Era frágil y nueva, como un brote que emerge entre la nieve, pero estaba allí, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos se sintió completamente solo. Los días después de Navidad trajeron un cambio sutil pero significativo en la rutina de Daniel. Por primera vez en años, se descubrió ansioso por dejar la oficina. No porque el trabajo ya no le interesara, sino porque sabía que algo más allá del silencio y los recuerdos lo esperaba en casa. Angela había aceptado la invitación de pasar el día después de Navidad con ellos, y luego el siguiente, y el siguiente. Ella no tenía un trabajo estable en ese momento. Había trabajado como profesora de arte antes de que naciera Lily, pero después de la tragedia, se sintió incapaz de volver a su rutina normal. Daniel, al darse cuenta de su situación, le ofreció ayuda económica, pero Angela la rechazó cortésmente. En su lugar, se ofreció a cuidar a Melvin después de la escuela a cambio de comidas y compañía. «No es caridad», insistió cuando Daniel intentó objetar. «Necesito mantenerme ocupada. Y Melvin, él me recuerda que todavía hay alegría en el mundo». La primera vez que Daniel llegó a casa y encontró a Angela ayudando a Melvin con la tarea, se detuvo en la entrada contemplando la escena. Angela estaba inclinada sobre la mesa de la cocina, su cabello rubio cayendo sobre el rostro mientras explicaba pacientemente un problema de matemáticas a Melvin. El niño estaba completamente concentrado, haciendo preguntas de vez en cuando que la hacían reír. «Entonces, si tienes 5 manzanas y te comes 2, ¿cuántas quedan?», preguntó Angela. «3», gritó Melvin triunfante. «Exacto. Eres muy listo. ¿Lo sabías?». Daniel observó cómo el rostro de Angela se iluminaba cuando sonreía a Melvin. Era como si una luz se encendiera dentro de ella, transformando por completo su apariencia. En esos momentos, la tristeza que normalmente llevaba en los ojos desaparecía, reemplazada por una alegría genuina. «¿Papá?», Melvin lo vio en la puerta. «Angela me ayudó con toda la tarea, y sabe hacer aviones de papel que vuelan súper lejos». «¿De verdad?». Daniel se acercó, sintiendo un calor extraño en el pecho. «¿Y dónde están esos aviones milagrosos?». Angela se sonrojó un poco. «Quizás me emocioné demasiado. Hay como 15 aviones de papel esparcidos por toda la habitación». Daniel rió, un sonido que incluso lo sorprendió por lo natural que salió. Eleanor también hacía eso. Convertía cualquier actividad educativa en una fiesta. El nombre de Eleanor no trajo el dolor habitual. En cambio, por primera vez, Daniel logró mencionarla con una sonrisa nostálgica, no dolorosa. A medida que pasaban los días, Angela se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Llegaba cada mañana después de que Daniel se iba a trabajar, y se quedaba hasta que él regresaba. La casa, que antes resonaba con silencio, ahora vibraba con risas, conversaciones y, de vez en cuando, música. Angela tocaba el piano y había convencido a Melvin de aprender unas cuantas canciones sencillas. Una fría tarde de enero,
Daniel recibió una llamada urgente. Uno de los clientes más importantes de la empresa enfrentaba una crisis y necesitaba una reunión inmediata. El problema era que Melvin tenía fiebre, y Daniel ya había despedido a la niñera. «No puedo dejarlo solo», dijo al teléfono, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Tendré que reprogramar». «No puedes reprogramar», dijo Angela desde el sofá donde le leía a Melvin. «Ese cliente es demasiado importante. Yo me encargaré de él». Daniel dudó. Una cosa era dejar a Angela con Melvin cuando estaba sano, pero enfermo era diferente. «Angela, no puedo pedirte eso. Si pasa algo, no pasará nada», respondió ella con firmeza. «Es solo una fiebre baja. Ya he cuidado antes a un niño enfermo». Su voz vaciló ligeramente en la última frase, pero enseguida recuperó la compostura. «Confía en mí». Daniel miró a Melvin acurrucado junto a Angela con su manta favorita, y luego a ella. Había algo en sus ojos. Una determinación feroz, como si cuidar de Melvin fuera lo más importante del mundo para ella. «¿Estás segura?», preguntó. «Completamente». Daniel asintió lentamente. «El número del pediatra está en el refrigerador y ya tienes el mío. Cualquier cosa». «Te llamo», concluyó Angela. «Ve, estaremos bien». La reunión duró 4 horas. Durante ese tiempo Daniel no dejó de revisar el teléfono, esperando alguna llamada de emergencia, pero ninguna llegó. Cuando por fin volvió a casa, ya era de noche. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Daniel siguió el suave sonido de la televisión hasta la sala. Angela estaba en el sofá con Melvin dormido sobre su regazo, cubiertos por una manta. En la mesa de centro había una taza de té vacía y algunos cuentos. Daniel se quedó en el umbral, contemplando la escena. Había algo profundamente íntimo en ese momento. Angela parecía tan natural cuidando de Melvin, como si hubiera nacido para ser madre. El corazón de Daniel se encogió al pensar en la hija que ella había perdido. Angela notó su presencia y levantó la vista, llevándose un dedo a los labios para pedir silencio. «¿Cómo está?», susurró Daniel. «Su fiebre bajó hace 1 hora», respondió en voz baja. «Tomó la medicina, comió un poco de sopa y durmió casi toda la tarde. Creo que mañana estará bien». Daniel se acercó y levantó suavemente a Melvin, aliviado al sentir que el niño se movía somnoliento pero sin despertarse. «Voy a llevarte a la cama». Cuando regresó unos minutos después, Angela recogía los juguetes esparcidos por la sala. «No tienes que hacer eso», dijo Daniel. «Quiero hacerlo», contestó ella. «Me hizo bien cuidarlo hoy. Me hizo sentirme útil otra vez». Daniel la observó un momento. «Angela, ¿puedo preguntarte algo?». Ella asintió mientras seguía ordenando. «¿Por qué haces todo esto?». «Quiero decir, cuidar de Melvin, ayudar en la casa. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa». Angela se detuvo y se sentó en el sofá. «Porque por primera vez en casi 1 año, no me despierto deseando no haberlo hecho. Cuando estoy aquí con ustedes, recuerdo quién solía ser antes de que todo se derrumbara». Lo miró con una honestidad cruda. «Lily murió en mis brazos, Daniel. Y luego Mark me dejó, diciendo que no podía soportar tanta negatividad. Pasé meses pensando que de alguna forma era mi culpa, que no merecía volver a ser feliz». Daniel sintió una ira repentina hacia el hombre que había abandonado a Angela cuando más necesitaba apoyo. «Pero aquí», continuó ella, «con ustedes, recuerdo que todavía puedo hacer sonreír a alguien, que aún puedo ser útil, que aún puedo amar y ser amada». Las últimas palabras fueron tan bajas que Daniel casi no las oyó. Pero cuando miró sus ojos, vio una vulnerabilidad que lo hizo desear protegerla de todo lo que pudiera volver a herirla. «No eres una obligación para nosotros, Angela», dijo suavemente. Eres un regalo para mí y para Melvin». Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. «Gracias»,
susurró, por dejarme ser parte de esto, aunque solo sea temporal. ¿Quién dijo que es temporal?, preguntó Daniel, sorprendiéndose a sí mismo con la cuestión. La mirada que intercambiaron en ese momento estaba llena de posibilidades no dichas, esperanzas frágiles y el inicio de algo que ninguno esperaba encontrar otra vez. Por primera vez desde que se conocieron, el futuro se sintió como una posibilidad real, no solo como algo que soportar. Febrero trajo una tormenta de nieve que paralizó Denver durante 3 días. Las escuelas cerraron. Muchas oficinas enviaron a sus empleados a casa y toda la ciudad pareció entrar en hibernación. Para la mayoría fue una molestia. Para Daniel, Angela y Melvin, fue una revelación. «Parece que estaremos atrapados aquí un tiempo», anunció Daniel en la mañana del primer día, mirando por la ventana la nieve que caía sin descanso. «¿Atrapados?», exclamó Melvin, con los ojos brillando. ¿Eso significa que podemos jugar todo el día? Angela rió, acomodándose el cabello que se había recogido en un moño desordenado. Había pasado la noche en el apartamento por primera vez. Daniel había insistido cuando vio el pronóstico del tiempo, preocupado por que ella condujera en plena tormenta. «Creo que podemos inventar actividades interesantes», dijo, planeando mentalmente proyectos de arte y juegos. Los siguientes 3 días fueron una revelación, sin la presión del trabajo, la escuela y la rutina normal. Se encontraron creando una dinámica familiar natural y espontánea. El primer día construyeron una elaborada fortaleza en la sala con sábanas, almohadas y sillas. Melvin la llamó el Castillo de los Héroes y se declaró rey, haciendo de Angela su reina y de Daniel su caballero real. Pasaron horas dentro de la fortaleza leyendo cuentos, proyectando sombras en la pared con linternas y compartiendo secretos en susurros. «¿Sabes cuál es mi superpoder?», preguntó Melvin a Angela, con sus ojos azules serios en la penumbra del fuerte. «¿Cuál de todos?», susurró ella, uniéndose al juego. «Puedo hacer felices a las personas tristes, como lo hice contigo y con papá». Angela sintió que el corazón se le encogía. La sabiduría inocente de Melvin la sorprendía constantemente. «Tienes razón», dijo. «Ese es un superpoder muy especial». Daniel, que había estado observando la interacción, se descubrió pensando en cómo había cambiado su vida. 3 meses atrás, una noche en casa significaba trabajar hasta tarde en su oficina, o mirar televisión en silencio mientras Melvin dormía. Ahora estaba tendido en el suelo de la sala, dentro de una fortaleza improvisada, riendo más que en años. El segundo día, Angela sugirió que hicieran galletas. Daniel dudó al principio. Su cocina estaba más equipada para impresionar que para sesiones caóticas de repostería, pero el entusiasmo de Melvin era contagioso. «Nunca he hecho galletas», admitió Daniel, leyendo la receta con la misma seriedad con la que revisaba contratos millonarios. «¿Nunca?», Angela lo miró incrédula. «Ni siquiera de niño». «Mi familia no era muy de hacer galletas caseras», dijo con una sonrisa irónica. «Teníamos empleada para esas cosas». Angela y Melvin intercambiaron una mirada cómplice. «Bueno, entonces hoy vas a aprender», anunció Angela. «Melvin, enséñale a tu papá cómo romper los huevos sin hacer un desastre». Lo que siguió fue uno de los experimentos más desordenados y divertidos de la vida de Daniel. La harina volaba por todas partes. Melvin logró volcar un cuenco entero de azúcar, y Angela reía tanto al ver a Daniel intentar descubrir por qué la masa se le pegaba en las manos, que las lágrimas le corrían por la cara. «Tienes que ser más suave», dijo ella, colocando sus manos sobre las de él para mostrarle la técnica correcta. «La masa necesita cuidado, no fuerza». Daniel se concentró más en la calidez de sus manos sobre las suyas que en la técnica de cocina. Era la primera vez que una mujer lo tocaba de manera tan íntima desde Eleanor, y la sensación era a la vez familiar y completamente nueva. ¿Así?, preguntó él, con la voz apenas un hilo. «Así», confirmó ella, pero no retiró de inmediato sus manos.
Hubo un instante de conciencia mutua del contacto, un destello de algo más profundo que ambos sintieron, pero que ninguno mencionó. ¿Van a quedarse ahí todo el día o vamos a hacer galletas?, preguntó Melvin con impaciencia, haciéndolos reír y separarse. Las galletas resultaron deliciosas, y Melvin insistió en guardar algunas en una bolsita para emergencias futuras. Daniel observaba cómo Angela enseñaba a su hijo a decorar las galletas con glaseado de colores, y pensaba en qué madre tan maravillosa sería. Lo sería de nuevo, se corrigió a sí mismo. El tercer día, la nieve finalmente se detuvo, pero ninguno de los tres parecía ansioso de que la vida normal regresara. Construyeron un muñeco de nieve en el porche, al que Melvin insistió en llamar Señor Frosty, el guardián del castillo. «Protegerá nuestra casa de los dragones malvados», explicó muy serio, mientras colocaban botones en el muñeco. «Nuestra casa», repitió Daniel, mirando a Angela. Ella se sonrojó, dándose cuenta de cómo había sonado. Melvin quiso decir... «Sé lo que quiso decir», contestó Daniel suavemente. «Y tiene razón, esta ha sido nuestra casa, ¿no es así?» Esa noche, después de que Melvin se fue a dormir, Daniel y Angela se encontraron conversando en el porche, mirando la ciudad cubierta de nieve bajo las luces de la calle. Angela llevaba uno de los suéteres de Daniel. Él había insistido cuando la vio temblar. «Gracias», dijo de pronto. «¿Por el suéter? No tienes que agradecerme. No por el suéter. Por estos 3 días. Por dejarme fingir que tengo una familia otra vez». Daniel se volvió para mirarla. «Angela, no estás fingiendo, al menos no desde mi perspectiva. ¿Qué quieres decir?» Daniel respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver atrás. «Quiero decir que estos han sido los 3 días más felices que he tenido desde que murió Eleanor. Y no es solo porque Melvin esté feliz, aunque eso es parte. Es porque trajiste la vida de vuelta a esta casa, a nosotros». Angela lo miró, sus ojos verdes reflejando las luces de la ciudad. «Daniel, sé que es pronto», continuó él rápidamente. «Sé que ambos seguimos lidiando con nuestras pérdidas, pero no puedo fingir que no siento algo por ti. Algo que no esperaba volver a sentir». El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades. Angela apartó la mirada, luchando con sentimientos que no se había permitido experimentar desde la muerte de Lily. «Tengo miedo», susurró finalmente. «¿Miedo de qué?» «De todo. De apegarme y volver a perder. De no ser lo suficientemente buena para ti y para Melvin. De arruinar esta cosa tan hermosa que tienes». Tomó una respiración profunda. «Mark me dijo que yo era demasiado equipaje emocional». Y sí, tenía razón. Daniel se acercó, girando suavemente su rostro para que lo mirara. «Mark fue un idiota que te abandonó cuando más lo necesitabas. Eso lo dice todo sobre él y nada sobre ti». Y sí nada», dijo Daniel con firmeza. «Angela, me salvaste la vida tanto como Melvin salvó la tuya. Antes de que llegaras, yo solo existía, funcionando en piloto automático. Ahora me despierto con ganas de vivir el día. Vuelvo del trabajo deseando verlos a los dos. Por primera vez en 5 años, tengo algo que esperar además del siguiente día laboral». Angela sintió las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Yo también me siento así», admitió. «Cuando estoy aquí contigo, recuerdo quién solía ser. Recuerdo que puedo ser feliz sin sentirme culpable por ello». Daniel le secó las lágrimas con el pulgar. «Entonces, no tengamos miedo juntos. Podemos ir despacio, a nuestro propio ritmo. Pero quiero intentarlo, Angela. Quiero ver a dónde puede llevarnos esto». Angela asintió, con el corazón latiendo con fuerza. «Yo también lo quiero». El beso que compartieron fue suave, vacilante al principio, pero creció en intensidad mientras ambos se permitían sentir por primera vez en mucho tiempo. Cuando se separaron, los dos sonreían entre lágrimas.
Melvin estará encantado, dijo Daniel, haciendo reír a Angela. Creo que ha estado planeando esto desde el primer día, respondió ella. Ese niño tiene un don para unir a las personas. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a la vida de los tres. Daniel y Angela empezaron a conocerse no solo como amigos que compartían el cuidado de Melvin, sino como dos personas explorando sentimientos románticos tras grandes pérdidas. Daniel se mostró sorprendentemente atento en pequeños gestos. Empezó a llevarle flores a Angela, no ramos extravagantes que presumieran de su riqueza, sino pequeños arreglos de flores silvestres que sabía que a ella le encantaban. Le dejaba notitas en el espejo del baño para que las encontrara por la mañana. Aprendió a preparar té de manzanilla exactamente como a ella le gustaba. Angela, a su vez, trajo una suavidad a la vida de Daniel que él no sabía que le faltaba. Reacomodó algunos muebles en la sala para crear un espacio más acogedor. Llenó la casa con el aroma de velas perfumadas y flores frescas. Y lo más importante, trajo risas, no solo de Melvin, sino de ella misma y, eventualmente, de Daniel también. Una noche, después de que Melvin se durmiera, estaban en el sofá viendo una película cuando Angela se tensó de repente. En la pantalla, una escena mostraba a una mujer sosteniendo a un bebé en el hospital. ¿Quieres cambiar el canal?, preguntó Daniel con suavidad, notando su reacción. No, estoy bien, mintió Angela, aunque sus manos temblaban ligeramente. Daniel apagó la televisión y se volvió hacia ella. Angela, no tienes que fingir ser fuerte todo el tiempo. No conmigo. Angela respiró hondo, luchando contra las lágrimas que siempre aparecían al pensar en Lily. A veces me despierto y por un segundo, olvido que se ha ido. Todavía tengo el reflejo de revisar la cuna. Todavía escucho bebés llorando en lugares donde no hay ninguno. Daniel la atrajo hacia sí. Elinor solía aparecer en mis sueños en los primeros años después de morir. A veces eran tan vívidos que me despertaba buscándola en la cama. La culpa que sentía por ser feliz, incluso por unos minutos, era abrumadora. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Angela, acurrucándose contra su pecho. Honestamente, no lo he superado del todo. Solo he aprendido a llevar el dolor de otra manera, y tener a Melvin me obligó a seguir viviendo, incluso cuando no quería. Angela guardó silencio por un momento. Me siento culpable de ser feliz aquí con ustedes, como si de alguna forma estuviera traicionando la memoria de Lily. ¿Crees que Lily querría que estuvieras triste para siempre? Por supuesto que no, respondió Angela sin dudar. Leonor tampoco querría eso para mí. Me llevó años entender que honrar la memoria de alguien que amamos no significa dejar de vivir. Significa vivir de una manera que los haría sentir orgullosos. Angela levantó el rostro para mirarlo. ¿Crees que Eleanor estaría orgullosa de la persona en la que te has convertido? Daniel lo pensó un momento. Creo que estaría orgullosa del padre en el que me convertí, y creo que te amaría. Eleanor siempre tuvo un don para encontrar personas con almas bondadosas. ¿Y Lily?, preguntó Angela con cautela. ¿Crees que sería feliz sabiendo que encontré personas que me hacen sonreír otra vez? Estoy absolutamente seguro, dijo Daniel, besándole la frente. Una madre siempre quiere ver a su hijo feliz, incluso cuando no puede estar allí para verlo. Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Angela comenzó a permitirse ser verdaderamente feliz, sin cargar con la culpa. Daniel, a su vez, descubrió que hablar de Eleanor con Angela no disminuía sus recuerdos, sino que los hacía aún más valiosos. Una tarde, Daniel llegó temprano del trabajo y encontró a Angela en el suelo de la sala, rodeada de fotografías esparcidas. Ella miraba una en particular, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. «Perdón», dijo rápidamente, empezando a recoger las fotos. «Buscaba papel de regalo en el armario de la sala y encontré esta caja. No debí hurgar en tus cosas». Daniel se arrodilló a su lado, reconociendo la caja de recuerdos de Eleanor.
No necesitas disculparte. Debería haberte mostrado estas fotos antes. Tomó la fotografía que ella sostenía. Era de Eleanor embarazada de Melvin, radiante y sonriente, con las manos descansando protectoras sobre su vientre. Era hermosa, dijo Angela en voz baja. Lo era. Y te pareces un poco a ella, ¿sabes? No físicamente, pero hay algo en la forma en que sonríes a Melvin, en cómo lo cuidas. Ella tendría esa misma mirada. Angela sacó otra foto. Esta mostraba a Eleanor sosteniendo al recién nacido Melvin. Yo solo tengo una foto de Lily, confesó. Estaba tan enfocada en cuidarla, en tratar de salvarla, que olvidé fotografiar los buenos momentos. Ahora solo tengo recuerdos y una foto del hospital. Daniel vaciló un instante. Luego se levantó y fue a su oficina. Regresó con una cámara profesional y costosa. ¿Qué es esto?, preguntó Angela. Eleanor me regaló esta cámara en nuestra última Navidad juntos. Dijo que quería que documentara cada momento con Melvin para que siempre supiera cuánto era amado. Daniel le tendió la cámara a Angela. Quiero que la tengas. Daniel, no puedo aceptar esto. Es demasiado valiosa. Y precisamente por eso debes tenerla. La interrumpió. Eleanor siempre decía que los momentos felices debían capturarse. Ahora tenemos nuevos momentos felices para documentar. Tú, yo, Melvin, nuestra familia improvisada. Angela sostuvo la cámara con manos temblorosas. Nuestra familia, repitió, como probando las palabras. Si tú quieres que lo sea. Quiero, dijo ella sin vacilar. Más que nada. Esa noche, Angela tomó su primera foto. Melvin y Daniel haciendo caras graciosas mientras intentaban resolver un rompecabezas particularmente difícil. Sería la primera de cientos de fotografías que documentarían su camino de 3 desconocidos a convertirse en una familia. Marzo trajo las primeras señales de primavera a Denver, y con ellas cambios significativos. Angela se había mudado oficialmente al apartamento de Daniel. Al principio en la habitación de invitados, aunque todos sabían que era solo una formalidad. Melvin estaba encantado de tener a Angela viviendo con ellos, y Daniel descubrió que despertarse junto a ella cada mañana era mejor que cualquier sueño que hubiera tenido. Pero su recién hallada felicidad fue puesta a prueba cuando el pasado de Angela decidió reaparecer. Era un viernes por la tarde cuando sonó el timbre. Daniel estaba en la oficina. Angela estaba en la cocina preparando la cena, y Melvin en la sala viendo caricaturas. Angela se secó las manos y fue a abrir la puerta, sin saber que su vida estaba a punto de ponerse patas arriba otra vez. Del otro lado estaba Mark Rodríguez, el hombre que había sido su prometido, el padre de Lily, y la persona que la había abandonado en el momento más bajo de su vida. Angela, dijo él, y su voz trajo de golpe recuerdos que ella ya había trabajado meses para superar. Se quedó congelada un instante, incapaz de procesar que realmente estaba allí. Mark lucía exactamente como lo recordaba. Cabello oscuro, ojos marrones, la sonrisa encantadora que una vez la había hecho enamorarse. Pero ahora, al mirarlo, todo lo que sentía era una mezcla de ira y viejo dolor. ¿Qué haces aquí?, alcanzó a preguntar, con la voz más firme de lo que sentía. «¡Puedo entrar! Necesitamos hablar». «No», dijo Angela con firmeza, cerrando parcialmente la puerta. «Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla desde ahí». Mark se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella reconocía como nerviosismo. «Angela, sé que cometí errores». «¿Errores?». La voz de Angela se alzó. «Me abandonaste cuando nuestra hija estaba muriendo. Dijiste que no podías soportar tanta negatividad. Eso no fueron errores, Mark. Fue cobardía. Sé que te hice daño», continuó. «Pero estaba asustado, Angela. Nunca había enfrentado algo así. Estaba perdido. ¿Y crees que yo no estaba perdida también?». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Angela.
¿Crees que para mí fue fácil? La diferencia es que yo me quedé. Yo sostuve la mano de nuestra hija cuando murió porque tú ni siquiera podías estar en el mismo edificio. En ese momento, Melvin apareció detrás de Angela, curioso por las voces elevadas. «Angela, ¿quién es?», preguntó, mirando a Mark con sospecha infantil. Mark miró al niño y luego de nuevo a Angela, y algo brilló en sus ojos. Sorpresa, quizá incluso celos. «¿Ahora eres niñera?», preguntó, y había un tono en su voz que a Angela no le gustó. «Estoy viviendo mi vida», respondió fríamente. «Algo que tú me dijiste que hiciera cuando te fuiste». Fue entonces cuando apareció Daniel, aparentemente regresando temprano de la oficina. Inmediatamente notó la tensión en la puerta y se acercó, colocando una mano protectora sobre el hombro de Angela. «¿Todo está bien?», preguntó Daniel, con la mirada pasando de Angela a Mark. «Daniel, este es Mark», dijo Angela, con la voz tensa, «el padre de Lily». Daniel sintió una oleada instantánea de ira. Ese era el hombre que había abandonado a Angela cuando más necesitaba apoyo, pero se obligó a mantener la compostura por el bien de Melvin. «Mark», dijo Daniel con un leve asentimiento frío, «Angela me ha hablado de ti». Mark miró de arriba a abajo a Daniel, evaluando claramente al hombre bien vestido y evidentemente exitoso. «¿Y tú eres?» «Soy Daniel, el novio de Angela». La palabra novio sonó extraña saliendo de la boca de Daniel. Nunca habían discutido oficialmente etiquetas, pero en ese momento le pareció lo correcto. «¿Novio?», repitió Mark, riendo con amargura. «¡Qué rápido seguiste adelante!». «¡Rápido!», replicó Angela con brusquedad. «Ha pasado casi un año, Mark. Un año desde que me dejaste sola enfrentando la muerte de nuestra hija». Melvin, al notar que los adultos discutían, se acercó a Angela y le tomó la mano. El gesto simple de consuelo no pasó desapercibido para Mark. «Mira, Angela», dijo Mark, ignorando completamente a Daniel y a Melvin. «He pensado mucho en nosotros, en lo que perdimos, y creo que podemos intentarlo de nuevo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Angela lo miró como si acabara de sugerir que volaran a la luna. «¿Intentarlo de nuevo?», repitió lentamente. «¿Hablas en serio?». «He cambiado, Angela. He ido a terapia. Ahora entiendo que huí cuando debería haberme quedado. Pero podemos empezar de nuevo. Podemos tener más hijos. Podemos ser una verdadera familia». «¿Una verdadera familia?», intervino Daniel con la voz baja pero peligrosa. «¿En oposición a qué exactamente?». Mark lo miró con desdén. «En oposición a esta situación temporal que tienes aquí. Está claro que Angela solo se esconde de la realidad de la vida». «Basta», dijo Angela, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Mark, quiero que te vayas ahora». «Angela, no estás pensando con claridad. Estás confundiendo gratitud con amor. Este tipo te ofreció un lugar donde quedarte cuando estabas vulnerable». «Este tipo», lo interrumpió Daniel, «le ofreció lo que tú debiste haberle ofrecido. Amor incondicional y apoyo». «¿Papá?», dijo Melvin en voz baja, tirando de la camisa de Daniel. «¿Por qué todos gritan?». La pregunta inocente de Melvin devolvió a todos a la realidad. Angela se arrodilló al nivel del niño, forzando una sonrisa. «No te preocupes, cariño. A veces los adultos no están de acuerdo en ciertas cosas, y está bien». «¿Ese hombre te está poniendo triste?», preguntó Melvin, mirando a Mark con abierta desaprobación. «Ya no», dijo Angela con firmeza, poniéndose de pie y mirando directamente a Mark. «Mark, quiero que escuches esto muy claramente. Lo que tuvimos murió el mismo día que murió nuestra hija, cuando decidiste que era más fácil huir que quedarte. Ya no soy la misma persona que conociste, y no quiero serlo. Encontré una familia que me ama por lo que soy, incluidas mis cicatrices y mi dolor. Encontré a un hombre que no huye cuando las cosas se ponen difíciles, y encontré a un niño que me enseñó que todavía puedo ser feliz sin sentirme culpable por ello». Mark miró a los tres. «Angela»,
decidida y fuerte. Daniel, protector y presente. Melvin, aferrado a la mano de Angela como si fuera su ancla. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «Estás cometiendo un error», dijo finalmente. «El único error que cometí», replicó Angela, «fue haber creído alguna vez que tú eras el tipo de hombre que se quedaría cuando lo necesitaba». Mark dudó un momento más, luego asintió con brusquedad. «Bueno, cuando esto no funcione, y no lo hará, no vengas corriendo detrás de mí». «No te preocupes», dijo Daniel fríamente. «Ella no lo hará». Después de que Mark se fue, Angela cerró la puerta y se recostó contra ella, temblando. Daniel inmediatamente la envolvió entre sus brazos, y Melvin se unió al abrazo. «¿Estás bien?», preguntó Daniel en voz baja. «Ahora sí», respondió Angela. Y por primera vez en su vida, supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. «Angela», dijo Melvin, mirándola con sus serios ojos azules. «No te vas a ir, ¿verdad?». «Nunca», prometió ella, besándole la cabeza. «Esta es mi familia ahora, y las familias se mantienen unidas». Esa noche, después de que Melvin se durmió, Daniel y Angela se quedaron hablando sobre lo ocurrido. «Gracias por defenderme», dijo ella, acurrucándose contra su pecho. «Te defendiste perfectamente sola», respondió Daniel. «Yo solo estaba ahí para darte apoyo moral». Angela guardó silencio un momento. «Daniel, cuando hoy me llamaste tu novia, ¿no fue algo presuntuoso?», preguntó él de pronto, preocupado. «Fue perfecto», dijo ella sonriendo. «Pero estaba pensando, quizás sea hora de que empecemos a hablar de quiénes somos realmente, de lo que realmente queremos». Daniel se apartó un poco para mirarla directamente. «¿Qué quieres tú, Angela?». «Te quiero a ti. Quiero a Melvin. Quiero despertar en esta casa todos los días por el resto de mi vida. Quiero una familia de verdad. No porque esté huyendo de mi pasado, sino porque elijo este futuro». «Eso suena a algo más que una novia», dijo Daniel, con el corazón acelerado. «Lo es», respondió ella, con los ojos brillando. «La pregunta es, ¿tú también lo quieres?». En respuesta, Daniel la besó profundamente, poniendo en ese beso todo su amor y todas sus esperanzas para el futuro. «Más que nada», murmuró contra sus labios, «más que nada en el mundo». Los meses posteriores a la confrontación con Mark fueron los más felices de la vida de Angela desde antes de la muerte de Lily. Por primera vez se sintió verdaderamente en casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Daniel la había animado a volver a la enseñanza, y ella consiguió un trabajo en una escuela de arte local que adoraba. Melvin prosperaba, y sus boletines escolares mostraban mejoras notables, no solo académicas, sino también sociales. Una tarde de mayo, Angela revisaba las fotos que había tomado con la cámara de Eleanor, cuando se encontró con una de Melvin y Daniel juntos, que la hizo detenerse. Era una foto simple. Los dos en el parque, Daniel empujando a Melvin en el columpio, ambos riendo. Pero había algo en la manera en que Daniel miraba a su hijo, una mezcla de amor, orgullo y feroz protección que la conmovió profundamente. «¿Buena foto?», preguntó Daniel, apareciendo detrás de ella y rodeándola con sus brazos por la cintura. «Es perfecta», respondió ella, recostándose en él. «Eres un padre increíble. ¿Lo sabes?». Daniel le besó suavemente el cuello. «Melvin hace que ser un buen padre sea fácil, y tenerte aquí lo hace aún mejor». «Daniel». Angela se giró en sus brazos. «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». ¿Te gustaría tener más hijos algún día?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Habían hablado de muchas cosas, pero nunca específicamente de ampliar la familia.
¿Por qué lo preguntas? Respondió con otra pregunta. Angela se sonrojó levemente. Solo curiosidad. Digo, ya tienes a Melvin, y sé que eso puede ser complicado. Daniel la interrumpió con un beso suave. Angela, si preguntas si me gustaría tener hijos contigo, la respuesta es sí. Absolutamente sí. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas. Aunque sé que podría ser arriesgado para mí, después de lo que pasó con Lily. Escucha, dijo Daniel con seriedad, tomando su rostro entre sus manos. Sea lo que sea que traiga el futuro, lo enfrentaremos juntos. Si tenemos hijos, será maravilloso, y si no, seremos una familia perfecta tal como somos. Sin presión, sin expectativas, solo amor. Esa noche, mientras Angela dormía a su lado, Daniel permaneció despierto pensando. Durante los últimos meses había considerado varias veces la idea de una propuesta de matrimonio, pero siempre le había parecido demasiado pronto o el momento inadecuado. Sin embargo, escuchar a Angela hablar de tener hijos con él hizo clic en su mente. Ella pensaba en un futuro permanente con él, tanto como él lo pensaba con ella. Al día siguiente, Daniel llamó a su asistente y canceló todas las reuniones de la tarde. Tenía que comprar un anillo. La joyería era elegante y discreta. Exactamente el tipo de lugar donde Daniel solía hacer compras costosas. Pero esta vez no buscaba algo impresionante o llamativo. Quería algo que representara a Angela. Algo hermoso, pero no ostentoso. Algo único y atemporal. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la vendedora. Busco un anillo de compromiso, dijo Daniel. Pero no quiero nada demasiado elaborado. La mujer para quien es no se impresiona con la ostentación. A ella le importa más el significado. La vendedora sonrió. Qué romántico. ¿Por qué no me cuenta un poco sobre ella? Daniel se sorprendió hablando de Angela durante 20 minutos. De su bondad con Melvin, de su fortaleza después de tanta pérdida, de su risa que iluminaba cualquier lugar. Cuando terminó, la vendedora sonreía ampliamente. Creo que tengo justo lo que necesita, dijo. El anillo que mostró era perfecto. Era un solitario sencillo, pero la piedra tenía un corte especial que hacía que la luz danzara en su interior de una forma única. Había pequeños diamantes alrededor de la banda, como estrellas rodeando un sol. Se llama corte lágrima de alegría, explicó la vendedora. La historia dice que representa lágrimas de tristeza transformadas en lágrimas de felicidad. Daniel supo de inmediato que era el anillo correcto. Ahora la pregunta era cómo y cuándo proponerle. Quería que fuera perfecto, pero también auténtico con lo que eran como pareja. Los grandes gestos públicos no eran su estilo. Ellos habían encontrado el amor en los pequeños momentos íntimos. Y así era como Daniel quería proponer. La oportunidad perfecta llegó 2 semanas después. Era el cumpleaños de Melvin, y habían planeado una pequeña fiesta solo para los 3. Angela había pasado días preparando todo. Decoraciones hechas a mano, un pastel elaborado y una búsqueda del tesoro creada especialmente para Melvin. La fiesta fue un éxito total. Melvin estaba radiante, rodeado de regalos y dulces, pero lo más importante, rodeado de 2 personas que lo amaban incondicionalmente. Después de que Melvin se fue a la cama, exhausto pero feliz, Daniel y Angela se sentaron en la sala, rodeados de papeles de regalo arrugados y platos vacíos del pastel. Fue un día perfecto, suspiró Angela, apoyándose en el hombro de Daniel. ¿Viste lo feliz que estaba? Creo que logramos darle un cumpleaños inolvidable. ¿Angela?, dijo Daniel suavemente. En realidad, tengo un regalo más para Melvin. ¡Daniel! Ya le diste más regalos de los que puede usar. No, interrumpió Daniel poniéndose de pie y extendiéndole la mano. ¿Para ti? Angela lo miró con curiosidad, pero tomó su mano y se puso de pie. Daniel la llevó al balcón, donde la vista nocturna de Denver se extendía ante ellos como una alfombra de luces.
Daniel, ¿qué pasa?, preguntó, notando que él parecía nervioso. ¿Angela?, comenzó, tomando ambas manos de ella. Hace 8 meses entraste en nuestras vidas, y lo cambiaste todo. Trajiste luz donde había oscuridad, risas donde había silencio, esperanza donde solo existía la rutina. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Angela, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Me enseñaste que es posible amar de nuevo sin disminuir el amor que ya tenía. Mostraste a Melvin lo que significa tener una madre amorosa. Nos hiciste una familia de verdad. Daniel se arrodilló, sacando el anillo de su bolsillo. Angela se cubrió la boca con las manos, mientras las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Angela Sullivan, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa y la madre de Melvin? ¿Construirás una vida conmigo, con todos los altibajos que eso pueda traer? Angela miró al hombre a ese hombre, arrodillado frente a ella. Ese hombre increíble que la había salvado de su propia oscuridad y le había dado una razón para volver a vivir. Miró el anillo brillando en sus manos, y luego sus ojos, donde vio reflejados todo el amor y la esperanza que sentía. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, por supuesto. Daniel se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo, que encajó perfectamente. Luego la besó profundamente, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Puedo despertar a Melvin y contárselo?, preguntó Angela, mirando su anillo. Mañana, dijo Daniel, acercándola más. Esta noche es solo nuestra. Pero cuando se dieron la vuelta para entrar, encontraron a Melvin en la puerta del balcón, frotándose los ojos de sueño. ¿Por qué lloran?, preguntó preocupado. Angela se arrodilló a su nivel. No estamos tristes, querido. Estamos muy felices. ¿Por qué? Daniel se arrodilló junto a Angela. Porque Angela aceptó casarse conmigo. Eso significa que será mi esposa y tu madre para siempre. Melvin los miró a ambos, procesando la información. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que jamás habían visto. ¿Va a ser mi madre de verdad?, preguntó. Si quieres, dijo Angela, con la voz cargada de emoción. Melvin se lanzó a sus brazos, creando un abrazo familiar que todos recordarían por el resto de sus vidas. Siempre quise que fuera así, confesó. Desde el primer día en el parque, supe que eras especial. Le dije a papá que ustedes eran nuestra familia, y me dijo que tenía razón. Tenías razón, campeón. Siempre tuviste razón, dijo Daniel, besando la parte superior de la cabeza de su hijo. Los preparativos de la boda fueron sorprendentemente simples. Ni Daniel ni Angela querían nada elaborado o llamativo. Habían encontrado el amor en la simplicidad y autenticidad, y querían que su boda reflejara eso. ¿Qué tal el parque donde nos conocimos?, sugirió Angela una mañana, mientras hojeaban sin mucho interés revistas de bodas. Daniel se detuvo y la miró. ¿De verdad? ¿Por qué no? Ahí comenzó nuestra historia. Sería poético casarnos allí. ¿Y si hace frío? ¿Y si nieva? Angela rió. Entonces será una aventura. Además, nos conocimos en la nieve. Sería apropiado. Daniel sonrió, recordando cómo Angela había entrado en sus vidas aquel frío día de diciembre. Parque Washington, entonces. Pero tengamos un plan B por si hay tormenta de nieve. Decidieron una ceremonia pequeña, solo con familia inmediata y algunos amigos cercanos. Angela no tenía mucha familia, pero se había reconectado con una prima que vivía en Colorado Springs y estaba encantada de escuchar sobre la boda. Daniel invitó a su hermano menor, James, quien voló desde Seattle específicamente para la ceremonia. Nunca pensé que vería a mi hermano mayor enamorarse otra vez, le dijo James a Angela durante la cena de ensayo. Ellanar fue el amor de su vida, o al menos eso pensábamos todos. Pero verlos a ustedes dos juntos es diferente.
pero igual de profundo. Angela se conmovió por la aceptación de la familia de Daniel. Nunca intentaría reemplazar a Eleanor, dijo con cuidado. Y eso es exactamente por lo que eres perfecta para él, respondió James. No estás intentando ser Eleanor. Estás intentando ser Angela. Y Angela es exactamente lo que Daniel y Melvin necesitaban. La mañana de la boda amaneció fría pero clara. La nieve caída durante la noche cubría el parque con una capa fresca y brillante, transformándolo en algo mágico. Angela se despertó en la habitación de huéspedes. Habían decidido pasar su última noche como solteros separados, según la tradición. Melvin apareció en su habitación a las 6:15 de la mañana, ya vestido con su pequeño esmoquín. «Angela, Angela, es el día de la boda», gritó, saltando sobre la cama. «Sí, lo es», dijo ella, abrazándolo. «¿Estás emocionado?» «Súper emocionado. Ahora vas a ser mi mamá para siempre y siempre». Angela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Para siempre y para siempre». Ella concordó. El vestido de Angela era simple pero elegante. Un vestido de seda color marfil que caía suavemente y no competía con la belleza natural del paisaje nevado. Llevaba el collar que Daniel le había regalado meses atrás, el pequeño sol dorado brillando contra su piel. Daniel esperaba en el altar improvisado, bajo una pequeña pérgola de madera, decorada con luces blancas y flores blancas. Cuando vio y Angela acercarse, acompañada por Melvin como su caballero de honor, su corazón se conmovió. Ella estaba radiante. La felicidad emanaba de ella como la luz del sol. Y Daniel recordó el primer día que la vio llorar en ese mismo parque. La transformación era milagrosa y se sentía privilegiado de haber sido parte de su camino. La ceremonia fue oficiada por un juez amigo de la familia, pero habían escrito sus propios votos. Daniel fue el primero en hablar, su voz clara cortando el aire frío de la mañana. «Angela, cuando te conocí, solo estaba sobreviviendo, no viviendo. Me enseñaste la diferencia. Tomaste mi corazón roto y, en lugar de tratar de arreglarlo, me mostraste que un corazón puede estar roto y aún así ser capaz de amar por completo. Prometo ser tu compañero en todo, en la alegría y en la tristeza, en la aventura y en la rutina, en sueños y en realidades. Prometo honrar nuestra historia mientras construimos nuestro futuro. Y prometo que nuestra familia, tú, yo y Melvin, siempre será mi prioridad número 1. Angela respiró hondo antes de hablar, sus palabras saliendo del corazón. «Daniel, me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. No solo me diste un hogar, sino que me enseñaste que merezco ser amada tal como soy. Melvin, mi querido hijo». Se volvió hacia el niño. «Gracias por verme cuando estaba perdida e insistir en que tu papá me trajera a casa. Ustedes dos me dieron una segunda oportunidad en la vida, en el amor, en la familia. Prometo ser la mejor esposa y madre que pueda ser. Prometo que enfrentaremos todo juntos como familia». Mientras intercambiaban los anillos, Melvin se acercó con una pequeña almohada sobre la que descansaba un tercer anillo. Un pequeño anillo de promesa que simbolizaba el compromiso de Angela de ser su madre. «Este es para ti», le dijo a Melvin, deslizándole el anillo en el dedo meñique. «Para que siempre recuerdes que fuiste tú quien nos unió y que prometí amarte como mi hijo para siempre». Melvin sonrió tan ampliamente que parecía que su cara pudiera romperse. «Ahora somos una familia de verdad», declaró, haciendo reír a todos. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Y mientras Daniel y Angela se besaban, la nieve comenzó a caer suavemente, como si el universo bendijera su unión. La recepción se llevó a cabo en el penthouse de Daniel, transformado para la ocasión con flores blancas, luces doradas y vistas impresionantes de la ciudad.
Era pequeña e íntima, tal como ellos querían. Durante el primer baile, Angela y Daniel bailaron al son de Eat Last de Etta James, elegida porque ambos sentían que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. «¿Cómo te sientes, señora Gaston?», susurró Daniel al oído mientras bailaban. «Como si estuviera en casa por primera vez en mi vida», respondió ella. «¿Y cómo te sientes de que Melvin sea oficialmente tu hijo?». Angela miró a Melvin, que bailaba con la prima de Angela. Sus pasos torpes, pero su sonrisa radiante. Como si mi corazón estuviera completo de una manera que no sabía que era posible. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Melvin dormía, Daniel y Angela se encontraron en el porche, todavía vestidos con su ropa de boda, observando silenciosamente la ciudad. «Lo logramos de verdad», dijo Angela de repente. «¿Logramos qué?» «Esto, una familia, un futuro, felicidad después de la tragedia». Ella lo miró. «Hace un año estaba convencida de que mi vida había terminado cuando Lily murió. No podía imaginar un futuro donde volvería a ser feliz. Y ahora no puedo esperar a ver qué sigue. Quiero envejecer contigo. Quiero ver crecer a Melvin. Quiero tener más hijos contigo. Si tenemos esa bendición, quiero todos los momentos ordinarios y extraordinarios que conforman una vida». Daniel la acercó a él. «Todo eso sucederá. Tenemos el resto de nuestras vidas para resolverlo». «El resto de nuestras vidas», repitió Angela, como saboreando las palabras. «Eso suena perfecto». 5 años después, Washington Park estaba nuevamente cubierto de nieve. Pero esta vez, la familia que caminaba por él era mucho más grande. Daniel, ahora de 35 años, empujaba un coche doble que contenía a los gemelos de 6 meses, Emma y Oliver. Angela, radiante a sus 32, caminaba a su lado, sosteniendo la mano de Melvin, ahora un seguro niño de 10 años. «Cuéntales a los bebés cómo se conocieron», instó Melvin, como solía hacer durante sus paseos familiares. «Bueno», comenzó Angela sonriendo a Daniel. «Había una vez un niño muy sabio que vio a una mujer triste en el parque, y sabía exactamente lo que ella necesitaba», continuó Daniel. «Necesitaba una familia, y ellos también la necesitaban», agregó orgulloso Melvin, «porque siempre supe que ella era especial». Angela se arrodilló junto al cochecito donde Emma acababa de despertarse. La pequeña tenía los ojos verdes de Angela y un revoltijo de cabello rubio. Oliver, todavía profundamente dormido, era la imagen de Daniel cuando era bebé. «Nacieron en una familia hecha de amor», susurró a lo bebés. «Una familia que comenzó con 3 corazones rotos que descubrieron cómo sanar juntos». Daniel observó a su esposa con sus hijos y sintió una ola familiar de gratitud. El camino no siempre había sido fácil. Hubo noches sin dormir con los gemelos, desafíos de equilibrar sus diferentes formas de afrontar el duelo, momentos de duda y preocupación. Pero a pesar de todo, lo habían enfrentado juntos como familia. Angela había vuelto a la enseñanza y ahora dirigía el programa de arte en la escuela de Melvin. Daniel había reestructurado su negocio para dedicar más tiempo a su familia, descubriendo que el éxito no significaba nada si no podía compartirlo con las personas que amaba. «Papá», dijo Melvin de repente, «¿crees que mamá Eleanor y Lily están orgullosas de nuestra familia?». La pregunta no trajo dolor como lo habría hecho antes. En cambio, Daniel sonrió. «Estoy absolutamente seguro de que sí, campeón. Creo que están felices sabiendo que encontramos la manera de ser felices de nuevo». Angela se levantó y tomó la mano de Daniel. «Siempre serán parte de nuestra historia», le dijo a Melvin. «Nos ayudaron a convertirnos en las personas que somos hoy». Mientras regresaban a su casa, la casa que habían construido juntos en un terreno no muy lejos del parque donde se habían conocido, Emma se despertó completamente y comenzó a llorar. Angela la tomó en brazos, meciéndola suavemente. «Shh, mi princesa», murmuró. «Mamá está aquí».
Daniel observó la escena. Su esposa consolando a su hija, Melvin haciendo caras para hacer reír a Oliver en el cochecito, y recordó todas las mañanas solitarias en que despertaba pensando que la felicidad era cosa del pasado. Hoy despertaba con el sonido de las risas de los niños y el aroma del café de Angela cada mañana. Tenía un negocio próspero, pero lo más importante, tenía una familia que lo amaba incondicionalmente. Tenía una esposa que era su mejor amiga y compañera en todo, y hijos que llenaban su hogar de alegría y propósito. ¿En qué estás pensando?, preguntó Angela, notando su expresión pensativa. Solo en lo afortunados que somos, respondió él. Como un simple paseo por el parque cambió nuestras vidas para siempre. No fue suerte, dijo Melvin con la sabiduría que a veces sorprendía a sus padres. Fue amor. El amor siempre encuentra la manera. Angela y Daniel intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Melvin. Tenía razón, por supuesto. No fue suerte lo que los unió. Fue la capacidad de reconocer el amor incluso cuando llegaba inesperadamente. El valor de abrir nuevamente sus corazones tras la pérdida y la fe de que la felicidad era posible incluso después de la tragedia. Mientras caminaban hacia su hogar, con las paredes llenas de fotos familiares, el piano que Angela tocaba cada noche, los juguetes esparcidos por la sala y el aroma de la cena casera en el aire, Daniel recordó la primera noche que Angela había cenado con ellos. La mesa que antes resonaba con silencio, ahora se llenaba de conversación, risas y el llanto ocasional de un bebé. La casa que antes parecía demasiado grande, ahora estaba perfectamente llena de amor, vida y el hermoso caos de una familia en crecimiento. «Bienvenido a casa», dijo Angela suavemente, más para sí misma que para otra persona. Pero Daniel la escuchó, como siempre escuchaba todo lo que decía. «Bienvenido a casa», repitió, besándole la frente. Y por primera vez en años, ambos supieron que estaban exactamente donde pertenecían. Sobre la mesa de la cocina, una foto enmarcada mostraba a 3 personas sonriendo en la nieve. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El día que se convirtieron en familia, era una de las fotos favoritas de Angela porque capturaba el momento exacto en que sus vidas rotas se convirtieron en una vida completa. Y cada noche, cuando acostaban a los niños, Angela y Daniel se detenían un momento frente a esa foto, recordando dónde habían comenzado y maravillándose de lo lejos que habían llegado. El amor que descubrieron realmente encuentra la manera. Queremos conocer tus pensamientos sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué opinaste de esta historia emotiva y sorprendente. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves y qué calificación le darías a esta historia conmovedora de 0 a 10. Y si disfrutaste la